Vamos a analizar diferentes temas, la coyuntura política de nuestro país, especialmente rumbo a las elecciones. Queremos saludar por favor a Erika Brockman, analista, quien nos va a acompañar, con quien vamos a conversar en estos minutos. Como siempre, Erika, un gusto que estés con nosotros en Levántate Bolivia. Para comenzar, por favor, primero, porque son varios temas que queremos aprovechar contigo, ¿qué mensaje da el gobierno en torno a la salida de estos dos ministros, de la presidenta Áñez, y la forma en que salen, especialmente Ortiz? Muy buenos días, Dianara. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Cadena A y por supuesto de Levántate Bolivia. Creo que las noticias de esta última semana y de los últimos días están mostrando una descomposición y un deterioro lamentable de un gobierno de sucesión constitucional que debió ser impecable. Me da mucha pena que esto ocurra porque tiene consecuencias no solo al interior del gobierno, que está demostrando una serie de rupturas y además el abandono de actores que han sido fundamentales en estos 10 meses, sino también creo que estamos experimentando las consecuencias, la secuela de haber apostado por la postulación de la presidente como candidata en proceso electoral. Ese ha tenido un efecto desordenador en su propia casa, porque ha confundido el rol de presidente de transición, que debería ordenar la casa y generar una transición lo más ordenada y pacífica posible, luego de la difícil transición que ocurrió, la caída de Evo Morales. Entonces, este es un elemento desordenador brutal y está generando efectos, porque muchos de los errores que ha cometido el gobierno de transición de Janine lamentablemente han sido producto de este dilema: o soy presidenta o soy candidata. También tiene un efecto desordenador esa candidatura sobre el proceso electoral mismo, ¿no es cierto? Porque distorsionaba la cancha de la competencia. Y lo peor de todo es que en este momento, con su renuncia, se ha desencadenado una crisis muy terrible en los pocos partidos políticos que estaban en la contienda electoral. Me refiero a Unidad Nacional, Solvó, que quedan fuera de la competencia, son partidos con estructuras interesantes, y ni qué decir de Demócratas. Ahora, es importante mirar la renuncia de Ortiz con mucho más cuidado, así como del ministro de Trabajo. Creo que tanto en Santa Cruz como en Cochabamba se está procediendo a una disputa también preelectoral de liderazgo en político con miras a las nacionales. Ese es un elemento también desordenador. Está demostrando que hay problemas muy serios en la plaza electoral de Santa Cruz, pese a que los demócratas hace mucho tiempo, a través de Rubén Costa, su jefe, señaló que no estaban en el gobierno, pero que sí lo apoyaban. Es muy complicado lo que sucede, porque esta sucesión y esta inestabilidad que se ha dado en el gabinete de la presidente ha sido muy lamentable, porque lo que se suponía que tenía que hacer un gobierno de sucesión constitucional tras el trauma de 14 años con una gestión tan opaca, tan corrupta, tan desordenada, tan improvisada, era poner la casa en orden y dejar un paquete y una plataforma de información y de insumos al próximo gobierno. Ahora, ¿qué papel jugará el ministro Arturo Murillo? Ayer varios oficialistas y opositores echaban la culpa de todo esta indisposición que habría dentro del gobierno, dentro del gabinete de Áñez. En la carta que mandaba precisamente Ortiz llamó mucho la atención estos 3 puntos, ¿no? Él decía: me parece indigno que se me busque presionar mediante las redes sociales sin que se lo hable directamente conmigo. No estoy dispuesto, otro punto decía, a firmar ningún decreto supremo que vaya contra el ordenamiento jurídico. Y finalmente, no creo que el gobierno, decía Ortiz, en sus últimas semanas deba realizar nuevas contrataciones o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. ¿Cuál es el papel de Arturo Murillo en todo esto y en estas renuncias?
Bueno, se nota que Murillo ha ejercido un poder sobredimensionado y una influencia muy importante en las decisiones del núcleo de poder. Eso es lamentable porque ha desequilibrado el rol de las responsabilidades que tenían todos y cada uno de los ministros de un gabinete que ha sido difícil de formar porque estamos hablando de un gobierno de transición. Creo que Arturo Murillo se ha extralimitado y ha sido uno de los factores que ha impulsado con mayor entusiasmo todos los errores que ha podido cometer la presidente Combis durante el proceso de campaña. Si uno anota, si uno lee la carta de Óscar Ortiz, se da cuenta que ya llegó el punto final para seguir extralimitándose en el rol de... en funciones en tomar decisiones que no corresponden a un gobierno. Creo que también es importante decir que estamos apenas a 3 semanas de las elecciones. A 3 semanas de las elecciones, en ningún país cuando esto ocurre ya se pueden tomar decisiones estructurales, decisiones importantes. El caso de Elfec creo que ha sido el detonante, pero desde mi punto de vista, si bien Cochabamba tiene todo el derecho de reclamar lo que fue una confiscación, ni siquiera una nacionalización, creo que el proceso jurídico debió haber sido mucho más pulcro y decisiones de esa naturaleza se intentaron hacer también con motivos de campaña, se precipitaron las decisiones y han generado pues una serie de problemas al interior del gobierno. Entonces son varios los detonantes que están demostrando de que lamentablemente estos 10 meses no han servido para que la presidente se convierta en el centro de la concertación y de la proyección de lo que debía ser un gobierno de transición y el rol que debería haber tenido después, no solo, y repito, de 14 años que deberían esclarecerse en términos de corrupción, sino también proyectar las soluciones estructurales debido a la pandemia. Son problemas muy serios que se han producido y lamentablemente hoy día estamos visualizando actores que se han extralimitado, inclusive se ha judicializado. Hay que tener mucho cuidado en las formas. En la política son a veces tan importante como la parte sustantiva. Si uno se fija en cómo ha salido Óscar Ortiz, creo que no era la mejor manera de que una persona que jugó un rol fundamental en el órgano legislativo haya salido de esta manera. Ahora, es mejor salir por la puerta grande. Ahora, ¿a qué escenario nos acercamos, Erika, por favor, cuando sabemos que el 5 de octubre se va a conocer si se va a inhabilitar o no al movimiento al socialismo y ya han surgido advertencias de parte del MAS en torno a que nos quieren provocar, decía, y ojo que si nos inhabilitan como partido y no vamos a las elecciones, el país va a convulsionar? Entonces, ¿a qué escenario nos estamos acercando? Ya sea que habiliten o inhabiliten al MAS. Mire, yo creo que el tema de la inhabilitación del MAS es un tema que está en manos del Tribunal Constitucional. El MAS ha tenido la habilidad de interponer 2 recursos, un recurso abstracto y un recurso concreto ante el Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad del decreto que ellos mismos firmaron. O sea, de alguna manera ellos no están dispuestos a aprobar de su propia medicina, que fue la que determinó la arbitrariedad en el caso de Ernesto Suárez, de la candidatura de Ernesto Suárez el 2015. Pero este recurso de inconstitucionalidad abstracto, ¿ya?, o concreto, tiene efectos vinculantes a las acciones no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino de todas las estructuras de la justicia. Por lo tanto, en este momento, esta campaña y esta movilización a favor de que se elimine la sigla del MAS, viene a ser un factor muy delicado porque son varios los analistas y son varios los políticos que observan que la verdadera legitimidad del triunfo de la oposición, oposición al MAS, el próximo 18 de octubre, va a ser cuando se derrote electoralmente al MAS. El MAS tiene una base social dura,
casi religiosa en términos de su adhesión hacia el MAS. Es una estructura que tiene alrededor del 25% de voto duro y definitivamente es una estructura que, de eliminarse, generaría un desorden absoluto y además una conflictividad innecesaria. Bien. Por el otro lado, también en el otro extremo radical, vemos que todavía hay personas que están impugnando la famosa ley 421, están pidiendo la salida del MAS. Entonces, creo que los extremos pueden generar una serie de problemas si es que no nos encaminamos de una manera responsable hacia el proceso electoral del 18 de octubre. El 18 de octubre es una cita ineludible para todos y cada uno de los bolivianos y no es necesario seguir desestabilizando y perturbando la difícil ya coyuntura que se está experimentando en este proceso electoral. Que hemos visto en las últimas encuestas que hay un gran porcentaje de personas indecisas, ¿no? Que no saben todavía por quién van a votar, un porcentaje significativo. Se acerca el debate, todos los candidatos presidenciales han aceptado. ¿Será esto clave, va a ser clave este debate para que la gente de una vez tome su decisión y sepa, bueno, y vaya claramente a las urnas a votar? ¿Va a ser decisivo el debate? Hay que celebrar el hecho hay que celebrar el hecho de que se produzca y se instale un escenario de debate por primera vez después de muchísimos años. Esta alianza institucional a través de la Ruta por la Democracia y distintas instituciones y medios es muy saludable para un proceso electoral. Sin embargo, se conoce que los debates presidenciales no inciden definitivamente de una manera significativa sobre la decisión que el elector puede tomarla, inclusive en el mismo recinto, cuando él va a emitir su voto. Especialmente este público que está altamente inseguro y susceptible y dudando de cuál ha de ser su opción. En todo caso, lo importante es de que en esa masa de indecisos, en esa gran población de indecisos, electores indecisos, existen en su mayoría personas que no quieren el retorno del MAS y existe una identidad de alrededor del 70% de la población que no quiere el retorno del MAS. Se ha generado una identidad, pese a la heterogeneidad y la variedad de opiniones y grupos y sectores que están en ese 70%, creo que ellos van a optar por un voto que definitivamente permita concentrar el voto, por un lado, y otorgar el mayor poder y consistencia posible al próximo gobierno. Porque de lo contrario, sería que en la primera vuelta sería lo deseable que gane la mejor opción. ¿Por qué? Porque el camino de la primera vuelta a la segunda vuelta puede ser muy complicado. Y además hay que recordar que la distribución y la asignación de escaños en el órgano legislativo, que va a ser clave para la próxima transición, se produce en la primera vuelta. La primera vuelta es sustantiva. Es importante este debate, ojalá se institucionalicen y a futuro tengamos pues una situación institucionalizada para los debates en las subnacionales y así comencemos a retomar algo que embrionariamente ya se había experimentado durante el primer ciclo de la democracia. Hoy día estamos entrando al tercer ciclo de la democracia, una transición muy compleja y es importante que todos y cada uno de los ciudadanos apuesten por ir a votar y se den cuenta de cuál es la opción más importante para poder relativizar el poder que tiene en este momento el MAS y que aspira además de muchos recursos para seguir haciendo la campaña. Y finalmente, Erika, por favor, para cerrar, tu opinión en torno a lo que pasó ayer, ¿no?, en la primera audiencia pública de solicitud de opinión consultiva ante la CIDH, precisamente en torno a si la reelección era o no un derecho humano y se ha rechazado esto. Bueno, creo que esa es la buena noticia después de tantas malas señales que hemos recibido en el escenario doméstico, en el escenario nacional. La buena noticia es de que finalmente, aunque extemporáneamente, una instancia tan importante como la CID se haya pronunciado respecto a algo que el MAS había sostenido de una manera elocuente, vehemente y firme, que el derecho humano de
el derecho humano de ser reelecto indefinidamente de quien tenía el poder. Creo que la CID está colocando en su lugar lo que debe ser la conceptualización y la doctrina de los derechos humanos. Voy a repetir nuevamente, la doctrina de los derechos humanos está sustentada en la necesidad de defender a los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos, del poder político, del poder estatal extralimitado. No se trata de defender el derecho de los poderosos. Aquí se invirtió la lógica de los derechos humanos porque ya Evo Morales tuvo la opción, tuvo el derecho político, ejerció ese derecho al ser electo en 2 oportunidades, y una de las cuales ya era sospechosamente anticonstitucional. Entonces, hoy día ese es un golpe moral y legal muy importante, pese a que ya no tiene ningún sentido, pero evidentemente justifica de que la base de los problemas experimentados el pasado 20 de octubre, tras el fraude y la renuncia, es el primer elemento que desordena constitucionalmente al país y lo embarca en un proceso lento de golpe de Estado, porque el propio presidente lo dijo: si yo pierdo las elecciones en el referéndum, yo no puedo hacer golpe de Estado. El golpe fue a fuego lento y se produjo a través de una serie de medidas arbitrarias, no solamente del reconocimiento del 21F, sino también de las medidas que tomó el órgano electoral y el Tribunal Constitucional. Bien, Erika, muchísimas gracias por tu tiempo y tu análisis, por supuesto. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Levántate, Bolivia.